Imaginen por un momento la escena. Una sala de emergencias, la situación más tensa posible. Una persona en la camilla, en paro cardíaco por una sobredosis. El equipo médico está haciendo todo lo que marcan los protocolos. Compresiones, el desfibrilador, adrenalina. Pero, nada funciona. El monitor sigue plano, el tiempo se agota. Y de repente, en medio de esa desesperación, alguien prepara una infusión. No es un fármaco complejo, de alta tecnología, sino una emulsión blanquecina, lechosa. Es grasa. Suena casi ilógico, ¿no? Inyectar grasa para revertir un envenenamiento. Pero esta terapia, la terapia de emulsión lipídica intravenosa, o ILE, es un tratamiento real. Y es absolutamente fascinante. Hoy vamos a analizar a fondo este antídoto tan inesperado. ¿Cómo es posible que algo tan simple como la grasa pueda sacar a alguien del borde de la muerte? Precisamente. ¿Y cuándo se usa? Y sobre todo, ¿por qué está rodeada de tanta controversia? Justo a eso vamos. La misión de hoy es desentrañar la ciencia detrás de este rescate lipídico. Vamos a ver desde su origen, que es sorprendentemente antiguo, hasta los mecanismos que, todavía generan un debate intenso en la comunidad médica. Veremos cómo algo tan común, tan básico como la nutrición, se transformó en una herramienta que puede salvar vidas. Bueno, empecemos por el principio entonces. Esta idea de usar grasa como un antídoto no pudo haber salido de la nada. No parece la clase de solución que se te ocurre en medio de una crisis, ¿verdad? Para nada, no fue una invención repentina. Fíjate que la idea de que las grasas podían interactuar con fármacos en el cuerpo es bastante antigua. Nos tenemos que ir hasta los años 60. ¿Los 60? Sí. Ya en 1962, unos investigadores notaron algo muy curioso. Si administraban aceite de semilla de algodón por vía intravenosa, la anestesia con tiopental duraba menos tiempo. Ah, mira. Y poco después, otros demostraron que si añadían aceite de oliva al líquido de diálisis, pues mejoraba la eliminación de ciertos medicamentos. Hay incluso un caso documentado de un paciente intoxicado con alcanfor que se trató con éxito usando hemodiálisis con lípidos. Un momento. Entonces, la idea de que las grasas podían, por así decirlo, atrapar o secuestrar sustancias tóxicas ya estaba ahí. Estaba en la literatura científica desde hace más de medio siglo. Exacto. ¿Y por qué tardó tanto en convertirse en una terapia? ¿Fue una idea que se olvidó o que simplemente se desestimó? Es una pregunta clave. Y es una mezcla de las dos cosas. Se veía como una curiosidad del laboratorio, un fenómeno interesante, pero no como una terapia práctica. La toxicología de la época buscaba antídotos químicos muy específicos, ¿sabes? Moléculas diseñadas para un veneno concreto. La idea de usar algo tan burdo como una emulsión nutricional parecía Poco elegante. justo, rudimentaria. Hizo falta una crisis muy específica para que alguien conectara los puntos. Y ahí es donde entra en escena el Dr. Weinberg. Exactamente. El momento eureka llega en 1998. El Dr. Guy Weinberg y su equipo investigaban la toxicidad de un anestésico local muy potente, la bupivacaína. Este fármaco es genial para el dolor, pero en una sobredosis accidental puede ser terrible para el corazón. Causa paros cardíacos muy difíciles de revertir. Entiendo. Y Weinberg, que recordaba esos viejos estudios, tuvo una hipótesis audaz. Pensó, ¿y si una infusión de lípidos pudiera absorber la bupivacaína directamente del tejido cardíaco? ¿Y lo probaron? Lo probaron. Primero en ratas. ¿En ratas? Sí. Les indujeron una toxicidad mortal con bupivacaína y cuando los animales estaban a punto de morir, les infundieron la emulsión lipídica. Los resultados fueron espectaculares. ¿Se recuperaban? Casi de inmediato. Luego lo repitieron en perros, con el mismo éxito. Ese fue el verdadero punto de inflexión, porque hay que pensar en la audacia de ese experimento. Proponer que una bolsa de nutrición podría revertir un paro cardíaco intratable, para muchos sonaba a locura. Fue un cambio de paradigma total. Totalmente. Y poco después empezaron a aparecer los primeros casos en humanos. Gente con toxicidad por anestésicos locales, donde esta terapia salvó vidas cuando ya todo lo demás había fallado. Ok, la historia tiene sentido, pero el mecanismo me vuela la cabeza. ¿Estamos diciendo que simplemente inyectar grasa en la sangre funciona como una especie de imán para el veneno?
La teoría principal tiene un nombre que suena a ciencia ficción, el sumidero de lípidos. El sumidero de lípidos, o lipid sink. Sí, es la teoría original y la más aceptada. Y lo genial es su simplicidad. La emulsión, que suele ser intralipid, está hecha de miles de millones de gotitas de aceite de soja en agua. Al inyectarla, lo que haces es crear un nuevo y enorme compartimiento grasoso dentro de la sangre. Y muchos de los fármacos más peligrosos son lipofílicos, o sea, se disuelven bien en grasa, les gusta la grasa. Precisamente. Entonces, el fármaco tóxico que estaba en los receptores del corazón, del cerebro, causando estragos, de repente se encuentra con un lugar mucho más atractivo. Este nuevo océano de grasa en la sangre. Exacto. Por una simple ley de equilibrio, el fármaco abandona los tejidos vitales y es secuestrado por las gotitas de lípidos. El veneno queda atrapado en la sangre, lejos de donde hace daño. Ah, ya veo. Es como si lanzáramos un montón de esponjas microscópicas a la sangre para que absorban el veneno. Esa es la analogía perfecta. Y con el tiempo, la ciencia ha ido refinando esa idea. Ahora, más que un sumidero, se habla de un transbordador de lípidos, un lipid shuttle. ¿Un transbordador? ¿Qué significa eso? Que las esponjas no solo absorben y se quedan ahí flotando, son más como un servicio de delivery de toxinas. Estas gotitas cargadas con el fármaco viajan por el cuerpo y lo transportan activamente. Llevan el tóxico desde el corazón hacia órganos que pueden manejarlo mejor. Como el hígado. Justo. Lo entregan al hígado para que lo destruya o al tejido graso para que lo almacene de forma segura, lejos de los centros vitales. Espera, pero si se trata solo de atrapar y transportar, eso suena a un proceso que llevaría su tiempo, ¿no? ¿Cómo se explica que los pacientes a veces mejoran en cuestión de minutos? No me cierra del todo que el efecto esponja sea tan rápido. Excelente punto. Y esa observación es la que nos llevó a descubrir que la historia es aún más compleja. El efecto sumidero es real, pero no explica por sí solo esa recuperación casi milagrosa. Hay un segundo mecanismo crucial en juego, un efecto cardiotónico directo. ¿Un qué, perdón? Un efecto cardiotónico. La emulsión no solo limpia el sistema, también revitaliza el corazón directamente. ¿Cómo que lo revitaliza? De dos maneras. Primero, actúa como una fuente de energía de emergencia. Un corazón intoxicado es un corazón energéticamente agotado. Se está quedando sin combustible. Claro. La infusión de lípidos le da una avalancha de ácidos grasos, que son el combustible preferido del corazón. Es como echarle gasolina de alto octanaje a un motor que se apaga. Le da un impulso de energía, entiendo. ¿Y la segunda forma? El segundo efecto es inotrópico, o sea, aumenta la fuerza de contracción del corazón. Se cree que los ácidos grasos modulan los canales de calcio en las células cardíacas. Facilitan la entrada de calcio, y el calcio es lo que activa la contracción muscular. Más calcio, latido más fuerte. Exacto. Entonces tienes este doble golpe. Por un lado, le quitas el veneno al corazón. Y por otro, le das combustible y refuerza su bombeo. Y esa combinación es lo que explica esa recuperación tan dramática. Ok, entonces tenemos esta terapia que es un limpiador, un transportador, un combustible y un potenciador cardíaco. Parece casi una solución mágica, lo que me lleva a la pregunta obvia. Si es tan bueno, ¿por qué no se usa para todas las sobredosis de fármacos que son solubles en grasa? Esa es la gran pregunta y el centro del debate actual. La razón es que la evidencia, aunque es espectacular en ciertos casos, es de calidad limitada. La mayoría de lo que sabemos viene de estudios en animales y de reportes de casos anecdóticos. No tenemos grandes ensayos clínicos controlados en humanos. Que son el estándar de oro en medicina. Claro, y es casi imposible realizarlos en situaciones de paro cardíaco. Así que un panel de expertos revisó toda la literatura y sus recomendaciones son muy cautelosas. ¿Y qué dicen? ¿Cuándo es un sí definitivo y cuándo es un tal vez? La única recomendación fuerte, así clara, es para el paro cardíaco inducido por bupivacaína. Ahí se considera de primera línea. Para otros anestésicos locales, la recomendación es más débil. Se sugiere considerarla si las terapias convencionales están fallando. Y para intoxicaciones por otros fármacos, como ciertos antidepresivos, solo se plantea como un último recurso, un Ave María cuando ya todo lo demás ha fracasado. ¿Y para el resto?
Para el resto de los cientos de fármacos, la recomendación es neutral, ni a favor ni en contra. El riesgo-beneficio es incierto. Y aquí llegamos a lo que las fuentes describen como la gran paradoja. El problema que lo frena todo y tiene que ver con cómo ocurren la mayoría de las sobredosis, no por una inyección, sino por tomar pastillas. Este es el punto más crítico y controvertido. La terapia con lípidos podría, en teoría, empeorar una sobredosis por vía oral. ¿Cómo? Es contraintuitivo, pero piénsalo. Al crear ese poderoso sumidero de lípidos en la sangre, estableces un gradiente que jala el fármaco hacia la sangre. Si el paciente tiene el estómago y el intestino llenos de pastillas sin absorbir. ¿Este gradiente podría acelerar masivamente la absorción del fármaco desde el estómago hacia la sangre? Exacto. Espera, ¿me estás diciendo que al intentar limpiar la sangre podrías, sin querer, estar succionando más veneno hacia el cuerpo? Eso es exactamente el escenario de pesadilla. Suena terrible. Podrías convertir una intoxicación grave en una masiva y letal. En lugar de vaciar la bañera, estarías abriendo el grifo al máximo. Pero, a ver, ¿esto es un riesgo probado o es más una preocupación teórica? ¿Hay casos donde realmente pasó esto o es más un fantasma hipotético que frena a todo el mundo? Es una excelente pregunta. Se trata principalmente de una preocupación teórica muy sólida, respaldada por algunos modelos en animales. No hay casos humanos concluyentes que lo demuestren, pero tampoco que lo refuten. Y en emergencias, ante una incertidumbre tan grande, El principio es, primero, no hacer daño. pesa enormemente y explica por qué los médicos son tan reacios a usarla fuera de las indicaciones claras. Es un dilema terrible para un toxicólogo. Y más allá de esa paradoja, hay otros problemas prácticos en el día a día. Sí, varios. La infusión de lípidos convierte el suero sanguíneo en algo que parece leche. Se vuelve lipémico. Y esto causa estragos en el laboratorio. Las máquinas no pueden analizar las muestras. Te quedas ciego. No puedes monitorizar nada. Nada. Ni electrolitos, ni función renal. Y también puede complicar otras terapias avanzadas. Si el paciente necesita ECMO o diálisis, la grasa puede obstruir los circuitos de esas máquinas. Entiendo. Entonces, para resumir el panorama. Por un lado tenemos un antídoto fascinante, un transbordador que limpia los tóxicos y un combustible que revitaliza el corazón. Un salvavidas probado en casos muy específicos, como con los anestésicos locales. Exacto. Pero por otro lado, su papel en el universo de las intoxicaciones sigue siendo un campo minado de incertidumbre. La falta de ensayos clínicos y la aterradora paradoja de la vía oral hacen que la comunidad médica actúe con una prudencia extrema. Y esto nos lleva a pensar en el futuro, porque la ciencia no se detiene. Esta terapia fue un descubrimiento casi accidental, ¿no? Usando un producto para nutrición. La investigación actual ya no se centra en eso. Se enfoca en diseñar secuestradores de próxima generación. Justo. El campo más prometedor es el de los liposomas. Liposomas. Eso ya suena a nanotecnología. ¿Y lo es? Un liposoma es una vesícula esférica, microscópica. A diferencia de una simple gota de grasa, un liposoma puede diseñarse con alta precisión. Por ejemplo, se pueden crear liposomas con un interior muy ácido. Cuando un fármaco tóxico entra, queda atrapado por este pH. Se ioniza y ya no puede escapar. Es un secuestro mucho más eficiente y permanente. Mucho más. Vaya. Entonces estaríamos pasando de una solución ingeniosa pero improvisada a verdaderos antídotos de diseño. Precisamente. Y esto nos deja con una idea muy provocadora. El rescate con grasa, ese momento eureka, podría ser solo el primer capítulo de una nueva era. Y la pregunta es fascinante. ¿Estamos en el umbral de desarrollar antídotos universales, nanoesponjas inteligentes capaces de actuar de forma más específica y segura contra una gama mucho más amplia de venenos? El simple acto de inyectar grasa podría haber abierto la puerta a una forma completamente nueva de revertir el envenenamiento.